Devocional 26 de septiembre, Romanos 15, 6, 7. ¿Acepto? Solo por medio de Cristo podemos crecer en santidad. Solo por medio de Cristo es que podemos ser de edificación para nuestros hermanos. Solo por medio de Cristo es que podemos vivir en comunión y unánimes. Solo por medio de Cristo es que podemos tener esta unión que glorifica al Padre. Qué gran ejemplo y espejo para mirarse. Imposible para el hombre, pero alcanzable por la justicia de Cristo, porque Él no ha amado ni abrazado a uno o dos solamente, sino a todos juntos. Y al hacerlo, así nos ha unido de tal forma que debemos sostenernos los unos a los otros, si deseamos ser siempre resguardados entre sus brazos y bajo su protección. La unidad proviene del Espíritu de Dios mientras seguimos a Jesús. La unidad, sin embargo, tiene un propósito mucho más profundo que el llevarnos bien. Jesús oró que fuéramos uno para que el mundo reconociera que el Padre le había amado al mundo como su Hijo. Nuestro Dios y Padre, fuera de que es amor, también es el Dios y Padre de la paciencia y la consolación. Por tanto, estas virtudes también están incluidas en su palabra, como virtudes poderosas que serán depositadas en aquellos que escudriñan ese gran tesoro de conocimiento que es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar unánimes a una voz cuando hay tanta diferencia doctrinal entre creyentes? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y por medio del ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Podemos aprender que es importante aceptar a los demás. No debemos juzgar a los demás, sino aceptarlos por lo que son. También debemos hacer esto para la gloria de Dios. Hoy más que nunca necesitamos ser pulidos, necesitamos ser unidos a la imagen de Cristo, necesitamos de unidad. Hoy más que nunca podemos ver que el mundo necesita la luz de Cristo, necesita de la iglesia como sal y luz para poder predicar el Evangelio en un mundo sin esperanza. Debemos amarnos los unos a los otros, como Cristo nos ha amado y nos ama, como hoy somos captados por medio de Cristo por el Padre. Y para esto es importante tener en cuenta que nosotros éramos enemigos del Padre, enmirecedores de este amor, y que nosotros no podemos alcanzar la aceptación del Padre por medio de nuestras obras. Queremos ser unidos para que nuestra alabanza traiga gloria a Dios. La unidad es más que una meta, es un proceso por el cual el mundo llega a reconocer a Jesús. A la vez, glorificamos al Padre, quien mandó a Jesús a salvarnos. Guiar a los demás hacia Jesús y glorificar al Padre es nuestro propósito. Que la unidad llegue a ser nuestra pasión. El apóstol aboga para que el Padre nos dé un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unidos y una misma voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Realmente fuimos creados para alabar al Padre y no hay otro propósito. Aunque el hombre se los haya inventado, ¿no sería importante que nuestros relojes estuvieran sincronizados o de acuerdo? Nuestra reunión no funcionaría muy bien si mi reloj avanzara una hora más rápido que el tuyo. ¿Quién tiene el tiempo correcto? ¿Cuál reloj debería establecer el patrón? Pablo nos da la respuesta. Estamos reconciliados con Dios, no lo contrario de Él a nosotros, o uno al otro. El Padre no tiene que cambiar su reloj para sincronizarse con nosotros. Somos nosotros los que nos desincronizamos con el Padre. La comunión cristiana debe tener como una de sus características la armonía. Esto no quiere decir que no deba haber diferencias de opinión o que no deben producirse discusiones ni debates, pero sí quiere decir que los que están en la iglesia ya han resuelto el problema de la convivencia. Están absolutamente seguros de que el Cristo que los une es infinitamente más grande que las diferencias que puedan tener. Por eso, humillémonos ante el trono de la gracia, inundemos de la palabra de Dios y vivamos la Biblia, que es por donde Cristo, el único y suficiente Salvador, se manifiesta al mundo. Y que el Dios y Padre de la paciencia y del consuelo nos conceda vivir para su gloria, sirviéndole hasta nuestro último respirar. Cristo se encarnó para que, siendo humano, cabeza de su iglesia, fuera aquel que, pagando la deuda del pecado con su vida y al ser sin pecado, fuera receptor de la ira del Padre y así saldar nuestra deuda. Pensando, hablando y actuando de esta manera en unidad como cuerpo de Cristo, con un mismo sentir y una sola voz, glorifiquemos al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida material también es una catapulta que bien aprovechada nos lanzará hacia la vida eterna,
Por eso no es posible buscar la salvación una vez estemos muertos físicamente. El hombre cree que vino a disfrutar de lo material, pero esto es temporal. En cambio, el gozo espiritual es eterno. Esa alabanza a Dios es eterna cuando estemos en el reino de los cielos. Pero para llegar allá, solo lo podemos hacer a través de Jesucristo, que es el único camino y el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo entramos en armonía con el Padre? La respuesta consiste en la palabra juntos. Es un modo de conciliar mediante Cristo nuestros puntos de vista individuales. Esto nos lleva a la clase de acuerdo que nunca podemos encontrar por nosotros mismos, y haciéndolo así entonces glorificamos al Padre, unánimes a una voz. La comunión cristiana debe tener como una de sus características la alabanza. Una prueba certera para conocer a una persona es preguntar si el principal registro de su voz es la queja descontenta o la jubilosa acción de gracias. Todos debemos glorificar al Padre a una sola voz. Nos recuerda que todos tenemos que trabajar juntos para glorificar al Padre. Cuando nos reunimos en unidad, podemos lograr grandes cosas para el Padre. El Padre nos ama hoy, o nos puede amar por medio de Cristo, porque Cristo aceptó su sacrificio, aceptándonos a nosotros, muriendo por nosotros que éramos sus enemigos. Y todo esto con el propósito de la gloria de Dios Padre. Aceptemos, admitamos, recibamos y guiémonos entre todos con nuestros defectos y virtudes y en el estado en que nos encontramos para que ayudemos. Para ayudarnos podemos ser perfeccionados en Cristo, y así como Cristo nos aceptó para glorificar al Padre. El fin supremo de nuestras vidas como cristianos es la gloria del Padre. Cuando vivimos como Él nos manda, es glorificado en nosotros. Así es que si nos recibimos los unos a los otros, fuertes y débiles en nuestras prácticas de cosas indiferentes, en lugar de estar divididos en juicios y desprecios, el Padre es glorificado en nosotros, y glorificar al Padre es la meta por excelencia de todo cristiano verdadero. Algo asombroso ocurre cuando estudiamos la Escritura. El espíritu de la unidad comienza a abrazarnos, aun si discrepamos en interpretaciones particulares o aplicaciones. ¿Tienes un conflicto con un hermano cristiano o miembro de familia? Traten de leer la Biblia juntos. La palabra de Dios proporciona el tipo de reconciliación que sinceramente deseamos. El cristiano debe gozar de la vida porque goza del Padre. Se llevará el secreto consigo mismo, porque siempre estará seguro de que el Padre hace que todo contribuya a su bien. Y la esencia es que la comunión cristiana tiene el ejemplo, la inspiración y la dinámica de Jesucristo. Él no se agradó a sí mismo. Cuando el Señor de la Gloria eligió servir a otros en lugar de buscar su propia seguridad, estableció un modelo que debe aceptar todo el que trate de ser su seguidor. Ante esto evalúa hoy, ¿acepto? Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos enseñas, Padre amado, pero también nos exhortas, Padre misericordioso, a caminar diferente por este mundo, Padre amado, a no andar bajo las prescripciones del mundo, sino las prescripciones de tu palabra. Por eso, gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, por el ejemplo de tu Hijo, a quien debemos seguir cada día, Padre amado, a quien debemos buscar, Señor Padre misericordioso, y andar en sus pisadas, Padre amado. Por eso, Padre misericordioso, hoy ponemos en tus manos, Señor, cada corazón, Padre misericordioso, para que puedas, Señor, encontrar el camino, Padre misericordioso, de ir a Cristo, y de ahí, Padre bondadoso, glorificarte y alabarte, Padre santo. Papito Dios, gracias, Señor, porque nos has llamado, Señor, a ser diferentes, Padre misericordioso, en este mundo. Pero para aceptar, Padre amado, que somos diferentes, Padre misericordioso, pero tenemos unidad en ti, Padre Santo, en tu Hijo, Padre misericordioso, por medio del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les hablo el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, ¿acepto? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar, se aceptan. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o a nuestro Twitter, @bernalpastor, o a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.